El primer punto del taller de elaboración de textos se llama el planteamiento y la delimitación de mi tema de investigación. A ver, Ernesto, ¿cuál fue tu último trabajo de investigación de secundaria? ¿De qué se trata? ¿Tú, Camila? ¿Álvaro? Creo que fue de la revolución industrial, algo así. La revolución industrial, bueno. ¿Tú, Alejandro, te acuerdas? Ok. Cualquier tema que ustedes tengan en la cabeza puede ser un objeto de investigación. Nosotros investigamos de lo que sea. Y en este caso, por ejemplo, la revolución industrial es un tema del que se pueden investigar muchísimas cosas. Yo puedo plantearme investigar sobre la revolución industrial. Lo que pasa es que si yo digo que voy a investigar sobre la revolución industrial, tengo muchísimas cosas que decir, ¿no? Yo puedo hablar de los antecedentes históricos de la revolución industrial, de la evolución cronológica, de los ambientes psicológicos o emocionales que dan paso a la revolución industrial, de los cambios socioeconómicos, de las cuestiones geográfico-políticas, de las repercusiones históricas. Hay mil cosas que decir, ¿sí? Pero para una investigación no es factible, no se puede, es imposible tomar todas las cosas que yo tengo que decir acerca de la revolución industrial, por ejemplo. Y a veces decimos, yo voy a investigar la revolución industrial, mi investigación es esta. Lo que va a pasar es que si tú me prometes, si tú me dices que tu trabajo es en la revolución industrial, lo que va a pasar es que te vas a quedar corto. Que yo como asesor te voy a decir, ¿sabes qué? Tú me prometiste la revolución industrial y me estás dando pues nada más este cachito. Y te falta todo esto, que es inmenso. ¿Y qué va a pasar? Que yo te voy a pedir que hagas todo esto porque tú me dijiste que es la revolución industrial tu tema, y en vez de ser profundo y analítico y llegar a investigar a profundidad, vas a, como dice el dicho, abarcar mucho, pero apretar muy poco o nada. El planteamiento y la delimitación de nuestro tema de investigación es bien importante. Yo tengo que decir qué es lo que quiero investigar como tema, y después tengo que decir de este tema en particular qué es lo que quiero investigar. Por ejemplo, yo digo, mi tema de investigación es el fútbol. Ok, ahora, el fútbol, tú vas a hablar de las ligas profesionales, de las ligas amateurs, de la liga aquí sabatina porque es parte del fútbol, de las canchas de fútbol, de los estadios, de los balones, de los uniformes, de la gente que hace las medias para el fútbol, de los que hacen los zapatos, de la historia del fútbol, de la liga de la tercera división de Australia, por ejemplo, porque es parte del fútbol. ¿Vamos a hablar de eso? Seguramente que no, seguramente que mi idea no es hablar de tantas cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Delimitar, poner los límites de mi investigación y decir, a ver, del fútbol yo solamente quiero hablar del fútbol de los años 80, por ejemplo. Y de los años 80 solamente el fútbol profesional en México en los años 80. O de este equipo, o de tales jugadores. O, es decir, poner límites claros para que mi investigación, en vez de ser ancha, en vez de ser amplia, sea profunda. ¿Sí? Que la investigación no tenga que ser tan grande, sino que yo vaya a ser cada vez más profundo, que yo pueda, en vez de buscar fuentes para cubrir todo, busque fuentes para ir cada vez más a tener más opiniones, a hacer más rica mi investigación, en vez de hacerla más amplia. ¿Se entiende esto? Los límites que tengo que poner son, primero, si pueden ser temporales, hay que poner temporales. ¿Sí? Es decir, este fenómeno, ¿en qué tiempo?
si son, si pues, geográficos también, este fenómeno en qué parte del mundo. Y si pueden ser conceptuales, que seguramente podrán ser también. Hay que poner, bueno, de este fenómeno, qué partes, en qué tiempo, en qué lugar, en qué materias, bajo qué óptica voy a investigar esto. Por ejemplo, pues, voy a hacer un acercamiento metodológico al fenómeno social del fútbol en el Mundial de México en 1970, por ejemplo. Sí. Tú puedes investigar qué impacto tuvo que México haya tenido un evento mundial de fútbol, por ejemplo. Ok, eso ya es más específico, ¿no? Solamente, y no el fútbol en general. ¿Entendemos lo que es la delimitación? Sí. Bueno, les voy a subir a la plataforma un ejercicio para que ustedes hagan la delimitación de un tema. Les voy a subir un ejemplo y les voy a pedir que ustedes hagan eso. Esa es la primera parte de la delimitación. Les sugiero que lo hagan al rato se lo subo, que lo hagan hoy en la tarde y mañana, para que si hay dudas el viernes las resolvamos en la sesión de Zoom, ¿sí? Porque esto ya es práctico y en la práctica es donde más surgen las dudas. Hay veces que entendemos las cosas aquí, pero cuando ya tenemos que hacerlo decimos, ay, pero ¿y cómo empiezo a escribir? ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues ahí está el punto, hay que empezar a hacerlo y vemos cuáles son las dudas. Igual, el ejemplo espero que quede más o menos claro, igual se lo subo al Zoom. La segunda cosa que quiero hablarles en este tema del taller de elaboración de textos, la investigación, de su trabajo de investigación, es, ojo, el segundo punto, y de veras, pongan mucha atención porque en 15 días se tienen que entregar su trabajo de investigación y eso tienen que aprenderlo antes de ese tiempo. ¿En 15 días? 15 días. De este viernes en 15 días y meses. Sí, más que el 18 de septiembre. Así que pongan mucha atención y aprovechen este tiempo. El segundo punto se llama justificación. Es un texto en donde tienes que ser muy específico para resolver una pregunta. ¿Por qué vale la pena investigar esto? Ojo, cuando yo investigo, generalmente voy a gastar tiempo, a veces recursos, y voy a necesitar muchas cosas. Voy a tener que a lo mejor ir a la biblioteca, o a lo mejor tener ocupada un equipo de cómputo, voy a tener que salir, a lo mejor a encuestar a alguien, voy a tener que hacer un test, voy a tener que hacer una estructura de observación, voy a tener que hacer muchas cosas, voy a tener que dedicarle mucho tiempo. Y esos recursos en una investigación o para un investigador son muy valiosos, el tiempo que se tiene. Por lo tanto, igual a ustedes seguramente no les va a costar dinero, pero hay muchas investigaciones que se hacen con dinero del gobierno o con recursos de ciertas instituciones, en donde yo te voy a decir, por ejemplo, yo quiero investigar sobre elementos transgénicos en la chía, por ejemplo. Entonces, yo voy a necesitar dinero para conseguir equipo, para hacer pruebas, para recolectar, para ir a comprar, para hacer un montón de cosas. Yo necesito dinero. Entonces voy a ir con ciertas instituciones del gobierno, con ciertas universidades a decirle, oye, yo quiero hacer esto, es una investigación que contribuye a la ciencia. Y entonces, la universidad le van a decir, ok, justifica tu investigación, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena? No, pues es que a mí se me antoja porque es algo bien chido hacerlo. Decir, oye, pero ya han hecho esta investigación antes, esto ya se hizo antes. Entonces sí, chales. Entonces ya no voy a poder investigar eso. O puede ser peor, que tú no justifiques tu investigación al principio y cuando vayas a la mitad te digan, oye, pero esta investigación ya se hizo antes. O te van a decir, oye, pero esta investigación ya no sirve para nada, pues esto es obsoleto. Si yo investigo, por ejemplo, mi investigación va a ser la mejor manera de
hacer justas medievales, por ejemplo, esas que iban con el caballo, con una lanza o con un, no sé cómo se llamaba, y entonces hacer esas, la investigación va a ser sobre cómo hacerlas mejor y mejorar esos. Entonces, oye, ¿para qué eso? Eso ya no existe, ya no se hace en el mundo, ¿para qué quieres investigar eso? ¿Sí? Y entonces voy a decir, no manches, gasté medio año de mi tiempo, de mi vida, investigando esto y no sirve para nada. La justificación es un texto con el que tú vas a empezar a decir por qué vale la pena investigar esto, por qué vale la pena. Luego, si es viable investigar, por ejemplo, si tú quieres, si quieres investigar sobre el ADN, pues a lo mejor vas a decir, sí, pero pues yo no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo equipos ni sé manejar equipos de laboratorio para hacer esto. Entonces no es viable para mí, yo no puedo investigar eso. Pero en cambio, si tú dijiste, bueno, yo quiero investigar la contaminación del río de aquí de Arandas. A ver, bueno, pues entonces yo tengo los recursos para ir, bueno, yo tengo unos filtros para ir a medir los sedimentos que tiene el agua, tengo una bitácora en la que puedo ir, tengo tiempo, puedo llegar hasta ahí caminando desde mi casa. Digo, ok, puedo hacerlo, es viable, se puede hacer, es relevante. ¿Sí? Toda investigación, esos son los puntos importantes, tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante, tiene que ser viable, tengo que justificar por qué todo esto. Es un texto que a lo mejor van a hacer en una cuartilla en la que ustedes especifiquen bien todas las razones por las que van a hacer todo esto. Igual se los voy a subir a la plataforma de Moodle con los ejemplos para que ustedes empiecen a elegir el tema, delimitarlo y justificarlo. Es como una introducción, casi no es lo mismo, pero se parece. Sí, en lo que hemos aprendido en secundaria de la justificación, sí se parece mucho. Después vamos a ver que la introducción tiene otras cosas diferentes que hacer, ¿no? Pero sí, sí puede ser como un texto introductorio. Bueno, ¿dudas hasta aquí?